Cata, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo está Muy todo por bien, ahí? muy bien, Como por siempre suerte. digo, que Buenos Aires, Argentina está muy lindo. ¿Cómo están las cosas por España? Hermoso por acá, con calor, terminando el verano, pero con una temperatura ideal. Qué lindo, bueno, la verdad que es un momento tan lindo para disfrutar de la vida. Hay que buscar la manera de disfrutar de todo lo que hacemos. Totalmente. Y por eso estamos aquí, haciendo cosas que nos gustan y disfrutando del momento. Cata, en estos momentos, en este segmento, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la comunicación, justamente un tema que eh, te considero un experto y que venís trabajando hace muchísimos años, ¿no? Contanos un poquito, el concepto de comunicación es muy amplio, pero cuando hablamos de comunicación solemos hacer referencia a nivel empresarial a lo que es la comunicación efectiva, ¿no? La comunicación eficiente. ¿Qué es la comunicación en general y cómo impacta en los distintos ámbitos? Bueno, la comunicación eh, es aquello que utilizamos las personas para conversar, intercambiar ideas, para convencer y para guiar el comportamiento de los integrantes de nuestro equipo, nuestros colaboradores. Y hay un emisor y un receptor. Y en esa se utilizan canales de comunicación y hay también códigos, pero hay que ser muy claro y contundente, tiene que ser simple y claro porque puede haber ruidos en la comunicación. Sí, cuando hablamos de esos canales, puede haber, el emisor puede elegir distintos canales para transmitir distintos tipos de mensajes, ¿no? Cuando hablamos de canales puede ser un mail, un WhatsApp, hablar en persona, ¿sí? Son distintos canales que se eligen hoy en día, las redes sociales, son distintos canales. ¿Cómo impacta cada canal en la comunicación y qué ruidos puede haber? Me hablaste de ruidos. ¿Qué ruidos pueden haber en esa comunicación entre el emisor y el receptor? Claro, uno tiene que entender que muchas veces lo que quiero comunicar y la verdad no es totalmente lo que yo digo, sino lo que interpreta el otro. Y para eso hay que ser muy profesional y hay que comunicar en el momento y en el lugar que corresponde. El lugar que corresponde son los canales. Si yo voy a hablar con mi equipo de colaboradores, tengo que tratar de ver cuál es la manera de conectar y de impactar en mi equipo. Yo creo que en ese caso, si sos un líder, eh, las reuniones de equipo de trabajo, los desayunos de trabajo, las meriendas, las reuniones de algunas presentaciones, tiende a ser lo más efectivo porque es de manera personal con nuestro equipo. Porque como líder tenés que informar o tenés que explicar para poder motivar al equipo, por ejemplo. Y la mejor manera es la explicación persona a persona, en este caso particular. Pero como vos decías, hay distintas herramientas. Puede ser, yo todo el tiempo me comunico con mucha gente a través de una red social que es WhatsApp. El WhatsApp te resuelve el problema, la tecnología, porque te escriben en el momento, le respondés, generas un llamado, una call o directamente resolvés el problema a través de mensajes. Es correcto, pero también pasa, creo, que el WhatsApp genera impersonalización de la comunicación. Se pierde parte de la información. Nosotros cuando comunicamos también, comunicamos verbalmente, pero también comunicamos no verbalmente. Comunicamos con la mirada, comunicamos con los gestos, comunicamos con un montón y muchas veces en el WhatsApp que se impersonaliza, se pierde parte de toda esa comunicación. Y me ha pasado muchas veces que vos decís una cosa y la otra persona, por un tema del tono, por la forma o por lo que sea, interpreta otra cuestión. Yo lo que suelo hacer en esos casos, automáticamente, cuando veo que el mensaje se va para otro lado, pido hacer una videollamada, una call o una reunión en forma inmediata para zanjar, para volver
la línea de comunicación a donde queríamos inicialmente. Entonces, creo que es importante también diferenciar los canales para que la comunicación llegue en forma asertiva. ¿Se entiende? Entonces, la elección del canal también. Si bien la tecnología nos ayuda, pero también nos puede complejizar esa comunicación. ¿Qué opinas de eso? No, mira, estoy totalmente de acuerdo. Yo te cuento que debo atender por WhatsApp alrededor de 15 personas por día, mínimo. Y de esas 15 personas, para cerrar, yo generalmente lo último que hago es coordinar una llamada. Nunca termina en el WhatsApp. Coordino una llamada telefónica o una videollamada, pero generalmente con un llamado y en 3 minutos resolvemos todo y aquel que está conectándose conmigo y conversando conmigo tiene su problema resuelto y como consecuencia es una gran satisfacción. El canal de comunicación, por ejemplo, en este caso el WhatsApp y un llamado por WhatsApp es muy, muy efectivo, pero siempre con llamado telefónico y te cuento experiencias prácticas. Nosotros llamamos al equipo, muchas veces tenemos un gran equipo, para decirle que tal actividad comienza tal día. Jamás un correo electrónico lo van a leer. Ahí hay una falla de comunicación. O sea, por eso hay que utilizar distintas herramientas de comunicación para alcanzar el objetivo. Entonces yo generalmente a mi equipo ya les enseño, les digo, miren, el correo lo mandan porque es formal y es una prueba de que nosotros hemos mandado. O sea, nosotros le podemos decir, mira, te Totalmente. mandé el correo tal día. Pero si queremos crear valor realmente, lo que después tenemos que hacer es, desde mi teléfono o desde mi área de mi correo propio, le voy a mandar directamente un WhatsApp, que ese llega al teléfono con el mismo mensaje. Y después del WhatsApp voy a fortalecer con un llamado telefónico, porque cuando converso por abajo, cuando converso, cuando converso generalmente es cuando queda eh, la comunicación cerrada. Si no hay conversación, por eso coincido plenamente, si vos no hablaste como estamos hablando ahora, lo que se escribe muchas veces la otra persona no lo lee, lo interpreta de otra manera, o lo que puede llegar a ocurrir es que directamente la persona no leyó por más que sea un mensaje WhatsApp. Cuidado con eso, no lo lee porque le entró un llamado, le entró una urgencia, como te puede pasar a vos o a mí, salís corriendo por algo, no lo leíste, te llegaron varios mensajes y ahí quedó en el Tal cual. mensaje de abajo y no lo leen. Entonces, para mí el llamado es fundamental. Totalmente, y coincido con ese listado de pasos que comentaste. Volvamos al punto del ruido. Me interesa para la audiencia es explicar cuáles son los posibles ruidos, que recién nombramos algunos, que podemos tener en la comunicación, ¿no? Eh, Muy bien. Excelente. ¿Cuáles serían esos ruidos? ¿Cuáles serían esos ruidos que podemos tener en la comunicación? Y mira, es eso que estamos diciendo. Por ahí el ruido puede ser una palabra. Una palabra puede generar un ruido, porque lo que dije antes, no es lo que yo digo, sino lo que el otro interpreta. Una palabra que puede tener un significado para vos, como que es un trabajo, por favor, atendé al cliente o comunicate con el cliente, te lo pido por favor. Y te lo pido por favor lo leyó y digo, bueno, sí, después a la tarde lo hago. Entonces, si vos le decís, mira, necesito que sea ahora, en este momento, urgente, porque está esperando el llamado, por ahí la comunicación simple y clara, por abajo, la comunicación simple y clara es lo que va a generar que el, el que recibe, el receptor, interprete y rápidamente se ponga a trabajar para hacer lo que vos le pedís. Pero el ruido también podría ser un error de comunicación en términos de la herramienta que utilizás. Porque por ahí de vuelta es lo que te dije, yo mando un correo y creo que está todo bien y el correo ya no sirve para mí en el mundo donde yo trabajo. El correo no alcanza. ¿Por qué no sirve y no alcanza? Porque el correo no lo va a leer en un mundo sobrecomunicado, en donde miles de comunicación llegan a las personas. Se dice que más de 2000 impactos de comunicación golpean en la mente para poder entrar. Imagínate, la gente tiene una atención selectiva,
una distorsión selectiva y una retención selectiva. Y ahí está el ruido. Si no sabemos qué herramienta utilizar y cómo comunicar, nos podemos equivocar porque no estamos comunicando lo que por ahí le interesa a ese cliente o a ese proveedor. Entonces yo tengo que conocer al receptor para ver cómo me comunico con él. Creo que si le vas a hablar al mundo de la gente joven, si vas a utilizar red social, por ahí tenés que utilizar TikTok, porque es donde están los jóvenes. Por eso es lo que digo, va a depender del mundo, del objetivo que tenés para comunicarte, para crear el impacto, porque si no va a haber una distancia y un ruido en el camino. Y el ruido tiene que ver, a veces te dicen, bueno, la fábrica diseñó este asiento o este tipo de silla, y después hay un teléfono descompuesto, pero el diseñador, el que creó el producto, crea un determinado producto, pero pasa una estancia, pasa otra, y cuando llega a la fábrica, la silla se transformó en un banco que era nada que ver a lo que pidieron. Y eso tiene que ver con problemas de comunicación. Por eso hay que informar, hay que ser inteligentes, hay que ser efectivos. Y la comunicación efectiva tiene que ver con entender al otro, conocer al otro, saber qué siente, qué piensa, para ver cómo Empatía. vas a comunicar. Claro, claro. Generar esa empatía. Está perfecto ahí. Te voy a sumar algunos puntitos como para redondear ahí. Entiendo que también un ruido de comunicación puede ser esto que decías antes, le mando un WhatsApp y ese WhatsApp me queda bajo porque me entraron 50 WhatsApp más y termina no impactando esa comunicación, entonces genera un ruido en el camino porque se me cortó, no llegó al receptor, o un Claro. mail que no llegó a destino, o una interpretación de una palabra a un texto, ¿sí? Hay muchos conceptos que pueden generar que esa comunicación no sea efectiva. Entonces, generando esa empatía y generando esa eficiencia, buscando esa eficiencia en la comunicación, lo que vamos a tratar de lograr es achicar ese margen de ruido en esa comunicación que estamos generando. Y la elección del canal de comunicación y la elección del mensaje, cómo voy a comunicar, no solamente dónde, sino el cómo voy a comunicar también es importante. Pero también coincido contigo, Cata, de este paso. Le mando el correo porque es el camino formal, ¿sí? Le mando la cotización, la refuerzo por WhatsApp y eso lo refuerzo por un llamado o una videollamada. Digo, creo y coincido de que ese es el camino correcto para lograr una comunicación efectiva y si en alguno de estos pasos generé un ruido, poder ajustarlo en el corto plazo para que ese ruido no se transforme en un ruido mucho más grande, ¿no? Y corregir cualquier desvío que yo en camino. Y en el llamado telefónico, en el videollamado se corrige todo. Ahí es donde Todo, se corrige todo, porque ahí es donde vos absolutamente. estás o cara a cara o hablando con la persona y se genera una comunicación positiva, asertiva, en donde hay una interpretación clara de lo que vos querés decir y lo que el cliente está buscando. Mirá, te cuento con el tema del personal y en todas las organizaciones. Yo creo que los líderes tienen que estudiar comunicación. Creo que hay una gran debilidad en lo que es comunicación en todo tipo de organizaciones. ¿Por Absolutamente. qué? Porque, porque los líderes por momento por ahí pueden perder el eje y están tan involucrados con problemas, con gestionar, eh, con, con- con construir algunas cosas, y también hay una equivocación, porque se olvidan de su gente, se olvidan de su equipo. Y entonces la gente se desmotiva rápidamente. ¿Por qué se desmotiva? Porque post pandemia el impacto social, el impacto emocional fue muy fuerte. Somos personas emocionales. Y si no tenemos en cuenta el capital humano, la importancia de las personas, que es lo que está ocurriendo en las organizaciones, y la gente no está contenta, la gente no está feliz en más de un 60-70% de las empresas, de las organizaciones públicas, ni hablar. Las organizaciones públicas realmente dejan mucho que desear porque tienen equipos valiosos. Lo que trabaja en el Estado en muchos lugares, en muchos países, son valiosos. Tienen experiencia, tienen conocimiento, aman su trabajo, pero están siendo abandonados permanentemente también por los cambios de funcionarios, porque las funciones cambian de acuerdo a los resultados políticos. Entonces el que viene no sabe gestionar, no sabe comunicar, no se presenta, y eso impacta
en la moral del equipo. Totalmente, totalmente, coincido con eso. Y no solamente en las organizaciones a nivel individuo, sino también creo que, y yo lo veo mucho en las empresas con las que solemos trabajar, entre departamentos. Un gerente por un tema de ego, de competencia o de lo que sea, no se habla con otro departamento y terminan machacando la eficiencia del negocio en todo, en su totalidad, por conflicto entre departamentos, administración con ventas, administración con postventa, lo que sea. Y eso genera una baja del rendimiento general del negocio. Entonces, Claro, y el problema es comunicación, todo, porque no se ponen de todo. acuerdo. Entonces, la base de todo es en la comunicación. Es la comunicación horizontal, lo que vos Claro. mencionás, entre pares, gerentes con gerentes, directores con directores, o sea, misma jerarquía. Y, un líder lo que tiene que hacer es entender que, supongamos en un hospital o en una determinada organización, es normal que existan conflictos, porque tampoco le podemos caer bien al 100%. Por ahí es una cuestión de personalidad, de piel, de historia, no importa, de características personales que también hoy hay que trabajar desde el liderazgo y estudiarlo y ayudar a que mejoren ese tipo de rispideces, de roce que puede haber, porque en realidad si están, lo que debemos hacer es alinear a todos esos mandos a un objetivo común, que es el propósito organizacional. Que ahí está el error de comunicación, la gente no conoce el propósito, la misión y los valores de la empresa. Y eso hay que repetirlo todo el tiempo para la puesta de la camiseta. Yo siempre digo que no cualquiera puede trabajar en una determinada organización. Lo que pasa es que también no hay oficios, falta profesionalización, la gente no se está comprometiendo como debería comprometerse, y esto sin generalizar, y esto tiene que ver con el trato y el respeto. Cuando vos tratás y respetás a tu equipo, cuando vos reconoces a tu equipo, cuando vos los inspirás y lo guías, y cuando vos trabajás a la par y sos un líder transformador que permanentemente está adaptativo y adaptar a su equipo, la gente empieza a tomar ese ejemplo. Por eso no tenemos que solamente predicar con el ejemplo, tenemos que ser el mensaje. Si yo digo vamos a trabajar, tengo que estar trabajando. Si yo digo vamos a transpirar la camiseta, tengo que transpirar la camiseta. Si yo digo debo tratar bien al cliente, tengo que tratar bien al cliente. Si yo digo mi equipo es importante y vale la pena, lo tengo que cuidar y lo tengo que apoyar y capacitar. O sea, no alcanza con las palabras. Y con eso digo, los actos te definen. Y esto para los que escuchan, para los líderes, porque muchas veces escuchás de líderes, de amigos, de colegas que te dicen, hagamos esto, voy a hacer esto, vas a tener esto, te prometo esto, y No pasa. tus actos te definen, la palabra tiene una gran distancia respecto de lo que dice, después no cumplen. Y la gente dejó de ser ingenua, la gente entiende, escucha, aprende, está esperando, tiene una expectativa. Es como el cliente, generas una expectativa y no cumplís. Tu equipo, generas una expectativa de gran equipo, de gran trabajo colaborativo y después no hay reuniones, nadie se entera de nada, las decisiones lo toman algunos. Entonces, eh, no hay equipo. Y acá lo importante es que hay que armar equipo con una gran comunicación, con un espíritu colaborativo, con un espíritu de aprendizaje, con un espíritu de constante empuje, de creatividad, de innovación para mejorar. Y eso no se da porque está fallando todo. Si las organizaciones fallan, porque falla la comunicación. Totalmente. Creo que es el eje de todo el conflicto pasa a la comunicación y también es el eje de la solución, porque los conflictos se resuelven también con una comunicación efectiva, ¿no? Tratando el problema y resolviéndolo entre pares, entre equipo. Creo que también es la forma en equipo y en casa, ¿no? Pasa lo mismo. La comunicación es la que destruye y construye Sí, ambas claro. cosas. Una buena comunicación. Yo creo que la comunicación construye calidad, buen clima organizacional y calidad de vida para todos, porque es clara la comunicación, uno sabe lo que busca, lo que quiere, y tanto la comunicación horizontal como la comunicación vertical ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, o descendente, o sea,
de los superiores hasta los mandos medios y los colaboradores más operativos, esta comunicación y la que es cruzada, que es entre jefes y algún colaborador de alguna otra área, cuando uno le pide, todo esto es la comunicación interna que todo el tiempo debemos tener personas especialistas ayudándonos con un plan de comunicación profesional. Y que a veces dicen los que no entienden y no saben, ¿esto para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a tener un área? Bueno, lamentablemente vas a perder mucho, porque el mundo hoy es comunicación, es imagen, es todo. Y vos imaginate que si no hay buena comunicación interna, un cliente interno, que son nuestros colaboradores, insatisfecho, generan clientes insatisfechos o no generan clientes. Y esto repercute en la cadena de valor de los procesos porque de alguna manera el cliente deja de comprar, de alguna manera te desposiciona, porque somos todos un gran equipo. Porque si el equipo de comunicación que planifica todas las redes sociales, por ejemplo, no está conociendo nuestro pensamiento, nuestra estrategia, nuestro mercado, nuestros competidores, nuestros productos, estamos equivocados. Entonces tenemos que reunirnos todo el tiempo para ver qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a impactar. Pero para eso la comunicación se respalda en la investigación de mercado, por ejemplo, en un focus group. Porque por ahí vos estás vendiendo un producto para un adolescente, vos crees que la decisión lo toma el adolescente y la decisión no lo toma un adolescente, lo está tomando la mamá. Entonces, por más que sea adolescente, y vos le estás comunicando a esa persona que todavía no toma la decisión, sino que es la mamá que protege a la hija y que quiere lo mejor para la hija y que lo está guiando todavía y la está ayudando. Y esto pasa en las grandes empresas. Entonces, me parece que es tomar conciencia, es ser cada día más consciente de la importancia de la comunicación. Lo que no se comunica no existe. Yo no puedo dar por hecho, por mi pensamiento, te lo dije, lo interpretaste. No. Por eso muchas veces la escucha activa tiene que ver con atención, interés, deseo y acción. ¿En qué momento comunicas para lograr la atención, generar el deseo de que te escuchen para aprender, para incorporar conocimientos, herramientas y el porqué, y después llevar a la acción? Creo que la comunicación es un trabajo específico que todo líder, que todo empresario, que toda organización debe tener. Y termino para que profundicemos en esto, ¿no? Digo, a mí me parece que Lionel Messi tiene que tener alguien que todo el tiempo lo esté asesorando en comunicación. Y así podríamos hablar de grandes marcas, grandes empresarios, de las industrias en particular, cuando arman un comité de crisis, cuando hay un problema, nadie puede salir a hablar, tiene que hablar una persona y todos tienen que estar alineados con lo que dicen. Porque si no puedes causar inseguridad en el mercado, puedes causar un pánico, puedes causar un error. Entonces, las organizaciones tienen sus momentos, un momento también de crisis, y ¿quién va a hablar después? O cualquiera va a salir a decir cualquier cosa. Entonces la comunicación se planifica. Totalmente. No hay líderes sin buena comunicación, no hay empresas sanas sin buena comunicación o sin comunicación efectiva. Creo que como corolario de un poco de lo que estamos viendo es la importancia de la comunicación efectiva en las organizaciones y en los equipos es clave para tener un equipo sano o una empresa sana. La falta de comunicación genera conflictos y genera roces entre las personas y entre las áreas. Cata, desde ya, muchísimas gracias una vez más. Tenemos un montón de temas para seguir viendo. Vamos a estar charlando las próximas semanas sobre otros temas. Muchas gracias y por más contenido. Por más contenido y trabajar la comunicación asertiva, ¿eh? Porque es muy importante, porque nos va a posicionar como personas, como empresa, como organización, y construir credibilidad. La comunicación tiene que crear confianza, construir credibilidad. Tenemos que crear valor, buenos productos, buenos servicios, y eso es lo que tenemos que comunicar y tenemos que mejorar todo el tiempo. Y si hacemos las cosas bien y lo comunicamos, nos van a creer, pero si hacemos las cosas mal, por más que comuniquemos bien, no nos van a creer. Entonces hay que hacer las cosas bien, crear valor, entregar valor y comunicarlo todo el tiempo. Gracias, Matías. Nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Un abrazo, Cata.